Bien amigos, son las 7 de la noche con 9 minutos. Vamos rápidamente. La Comisión de Ética se presenta el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry. Vamos a ver de inmediato los detalles. Sí, se va a acceder a su solicitud, congresista Mulder. Vamos a proseguir con las declaraciones de la manifestación del señor José Luis Carrión Cabrera. Dale la bienvenida, presidente. Damos la bienvenida al congresista Daniel Salaverry, presidente del Congreso. Prosiga, por favor. Bueno, con su venia, señora presidenta, como le digo, soy el señor José Luis Carrión Cabrera, perito grafotécnico, integrante del staff de peritos del laboratorio La Force HG. Por favor, siguiente. Mi presencia se debe a haber formulado un informe pericial grafotécnico de parte, ¿no?, a solicitud del congresista Daniel Salaverry. Siguiente, por favor. El informe pericial grafotécnico, ¿no?, conforme se muestra en la diapositiva, ¿no?, ha sido solicitado por el congresista antes referido. Siguiente. Y tenía como objeto de estudio que se determine la autenticidad o falsedad de las firmas que se le atribuyen al congresista de la República y se encuentran en los originales de los oficios 136-2016 del 12 de febrero de 2017, 157-2016 del 6 de marzo de 2017, 299-2017 del 12 de diciembre de 2017, el oficio número 310-2017 de 3 de enero de 2018, el oficio 317-2017 del 16 de febrero de 2018, el oficio 322-2017 del 2 de marzo de 2018, el oficio 335-2017 de mayo del 2018. Siguiente. Entonces, el método que se ha utilizado para este trabajo pericial es el método de investigación científica, que tiene como los procedimientos analítico, descriptivo, comparativo y sintético. Habiendo utilizado el siguiente instrumental técnico, que es la computadora correspondiente que se menciona, un escáner digital, la cámara fotográfica, un analizador espectral portátil y diferentes lupas con aumentos y luces fluorescentes incorporadas. En las siguientes imágenes se van a visualizar los originales de los oficios antes referidos, donde se visualiza un recuadro con las firmas cuestionadas en los referidos documentos. Están ya nombrados hace un momento, desde la letra A hasta la F. Puede seguir, por favor. Ahí se visualizan los documentos con las firmas cuestionadas. Siguiente. Siguiente. ¿Sí o no? Siguiente. 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 Y como muestra de comparación se han obtenido muestras auténticas de sus firmas que son fiables, espontáneas, coetáneas, homólogas y suficientes, siendo esto los requisitos principales para formular una pericia grafotécnica. Además, se le ha tomado de manera exprofesa las firmas auténticas del referido congresista. Siguiente. Siguiente. Acá se mencionan las muestras de comparación, que son documentos originales oficiales de este Congreso de la República, que fueron proporcionados por el señor congresista, donde se mencionan el oficio 242-2017 de agosto de 2017, siguiente, el oficio 306-2017 del 22 de enero 2018, siguiente, el oficio 311-2017 del 21 de febrero de 2018, siguiente, el oficio 354-2018 del 11 de enero de 2019. Todos estos documentos del despacho congresal del señor Salaverry. Siguiente. Además, nos proporcionó su documento nacional de identidad electrónico original, que también fue escaneado al momento de la toma de muestras. Siguiente. En el examen grafotécnico de las firmas manuscritas auténticas de comparación del puño gráfico del señor congresista, ¿no?, con las 7 firmas similares cuestionadas atribuidas a la misma persona,
¿no? Se han examinado firmas con la similitud de las cuestionadas, donde en la estructura general se visualizan que han sido ejecutadas en 5 impulsos gráficos, tamaño y dimensión grande, trazadas sobre la línea de pauta o reglón, desenvolvimientos erguidos e inclinados a la derecha, y presión y velocidad normal, con notable habilidad en el arte de firmar. Y en las muestras cuestionadas, las 6 primeras han sido ejecutadas en 3 impulsos gráficos, la 7ª ha sido ejecutada hasta en 7 impulsos gráficos, con una dimensión grande, es cabalgante, que quiere decir montado sobre la línea de pauta, con tendencia a desenvolvimientos ovoidales alargados con relación a la caja de escritura, visualizándose en la última tremorosidad en el momento de firmar. El término de tremorosidad significa a temblores, ¿no?, que se ejecutan al momento de firmar esta firma. Siguiente. Acá podemos ver en el recuadro superior, lo hemos diseñado con diversos colores, los diversos impulsos en la firma auténtica de comparación. En el recuadro inferior están señalados los impulsos con el cual el congresista Salaverry ejecuta su firma. Siguiente. Es otra de las firmas. Siguiente. Y acá se ven las divergencias que hay con relación a estas firmas cuestionadas. Las 6 primeras, como mencionamos, en 3 impulsos. Siguiente. 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 Y la última hasta en 7 impulsos, notándose las tremorosidades que ustedes pueden apreciar en esa imagen de la firma cuestionada. Siguiente. En cuanto a las peculiaridades o características particulares, se visualiza lo siguiente. En las firmas auténticas de comparación, en el primer impulso o desenvolvimiento, grafica una aparente P angulosa y amplia, de rasgo inicial empastado, forma bucle invertido semicerrado de ángulo inferior y culmina de izquierda hacia el centro con rasgo final tipo golpe de sable, que se visualiza en los recuadros verdes, mientras que en las primeras 6 firmas cuestionadas, entre el primer y segundo impulso, grafica una mayúscula D con palote descendente y desenvolvimiento anguloso hacia la derecha, con rasgos iniciales y finales entre contenido y arponado, producto de la mala interpretación de los mismos. Y en la 7ª firma cuestionada, genera una aparente P notablemente amplia y tremorosa en 2 impulsos gráficos, que abarca de extremo a extremo la zona superior del cuerpo signatural de rasgos iniciales y finales contenidos, que se visualizan en los recuadros rojos. Siguiente, por favor. Igualmente, para el segundo impulso, ejecuta desenvolvimientos que abarca el cuerpo signatural, formando ángulos en los extremos que aparenta ser garabato para los inexpertos, con rasgo inicial entre ganchoso y contenido de final tipo golpe de sable, en los recuadros verdes, mientras que en las primeras 6 firmas cuestionadas, los 2 impulsos o momentos se malinterpretan graficando desenvolvimientos ovoidales, formando curvaturas en los extremos y en algunos casos una aparente S de desenvolvimiento final sinuoso, de rasgos iniciales entre contenido, curvos o ganchosos y finales entre acerado y golpe de sable. Pero en la 7ª firma cuestionada se ejecutan el tercer y cuarto impulso graficando una aparente C amplia con curvatura izquierda de rasgos contenidos, conforme se pueden ver en las imágenes inferiores, tanto en los recuadros verdes como en los rojos, precisando que los recuadros verdes son los de comparación y los rojos son las firmas cuestionadas. Siguiente. En las firmas auténticas de comparación, como tercer impulso, en la zona inferior de la firma ejecuta pequeños desenvolvimientos curvos regresivos, como podrán apreciar en la firma que está diseñada en colores. Esa característica se visualiza en tinta color verde, ¿no?
Entonces, en las 6 firmas cuestionadas no existe estos impulsos o desenvolvimientos. O sea, se ha obviado, no han consignado o no han trazado estos impulsos. Y en la 7ª firma se imita este desenvolvimiento con notable tremorosidad, producto de la inseguridad gráfica, con rasgo final contenido o en masa. Siguiente. En las firmas auténticas de comparación para el 4º y 5º impulso, y acá lo estoy renombrando con rojo porque hubo un error de tipeo en el informe pericial original que se entregó, ¿no? Se había consignado 3º y 4º, pero es 4º y 5º impulso. Desarrolla bucles notablemente abiertos y muy inclinados hacia la derecha, de rasgos finales oblicuo-descendentes tipo golpe de sable. Mientras que en las primeras 6 firmas cuestionadas no existe estos impulsos de desenvolvimiento. Y en la 7ª firma se ejecuta estos bucles notablemente abiertos e inclinados, pero con visible tremorosidad producto de la inseguridad gráfica. Siguiente. Entonces, del estudio comparativo efectuado entre las características gráficas de las firmas manuscritas auténticas y de comparación del señor Daniel Salaverry Villa, congresista de la República, respecto a las 7 firmas manuscritas cuestionadas, se visualizan notables divergencias gráficas en sus aspectos morfológicos y grafopeculiares que permiten determinar que las 7 firmas cuestionadas son producto de una burda falsificación por imitación servil, apreciación que se corrobora por las diferentes formas, ubicación y dimensión de sus trazos, rasgos iniciales y finales debido a la ejecución de movimientos automatizados que personaliza al titular, que se evidencia por la mala interpretación de desenvolvimientos, además por la disímil cantidad de impulso gráfico. Los fundamentos científicos de la grafotecnia, para este caso, se refieren a que la firma manuscrita es el resultado de un producto de un proceso psicosomático, que inicialmente es voluntario, la misma que una vez definido su diseño por el titular es almacenado en nuestra memoria y su ejecución de los movimientos que grafican la escritura es automatizada e inconsciente, dinámica que genera la presencia de los gestos gráficos intrínsecos y extrínsecos y que tienen relación y concordancia con los principios científicos de la grafotecnia. En este caso, se menciona que no se logra disimular, disfrazar o automodificar sus propios grafismos sin que plasme signos delatores de esfuerzo y lucha contra el inconsciente, además que cada persona posee grafismos que le es propia y que le permite identificarse gráficamente y diferenciarse de los semejantes. Siguiente. En las conclusiones, determinado que del estudio grafotécnico efectuado entre las características gráficas de las firmas manuscritas auténticas de comparación de Daniel Salaverry Villa, congresista de la República, respecto a las 7 firmas manuscritas trazadas en los documentos que ya se han leído inicialmente, el siguiente, se concluye que se visualizan notables divergencias gráficas en sus aspectos morfológicos y grafopeculiares que permiten determinar que las 7 firmas cuestionadas han sido burdamente falsificadas por el método de imitación servil. Esa es la exposición y la conclusión del informe pericial de parte de señora Presidenta. Gracias, señor Carrión. Congresista Miyashiro, tiene la palabra. Quería hacer algunas precisiones con respecto a lo que es un peritaje grafotécnico. No soy perito grafotécnico, pero soy perito en inspecciones en la escena del crimen. Y ahí se recogen los indicios y evidencias. Hago apreciaciones grafotécnicas. Y dentro de esas apreciaciones hay un consenso generalizado que ninguna persona hace 2 firmas idénticas. La misma persona, cuando firma en sus diversos documentos, nunca hace una firma idéntica a otra, de tal forma que si se pone a trasluz, sea una sola. Hay, como lo dijo el perito, de parte, momentos psicosomáticos en la firma. Me llama la atención que para la presentación de este peritaje de parte se haya recurrido a documentos originales que están en los archivos del Congreso de la República, cuyo acceso no es fácil. Sin embargo, viendo
le había traído mi lupa porque viendo documentos que no están cuestionados, sí tienen características parecidas a las que aparecen en los documentos firmados, pero negados por el señor Salaverry, ¿no? Entonces, yo solicitaría a través de la presidencia que se tome con mucha reserva esta situación, porque cuando es un peritaje de parte, en donde uno tiene dominio de las muestras que se van a presentar para la comparación, pues se buscan aquellas que sean totalmente diferentes. No digo que este sea el caso, no soy perito, vuelvo a reincidir, pero sí hago apreciaciones grafotécnicas. Y hay que tener cuidado porque en todo proceso hay peritos de parte y también hay un peritaje dirimente. Muchas gracias. Gracias, congresista Miyashiro. ¿Algún otro congresista al respecto? ¿Desea preguntarle algo al señor Carrión? Perfecto. La presidencia, una pregunta muy puntual. ¿Quién? Congresista Mulder, tiene la palabra. Presidenta, una pregunta al señor perito. ¿Es posible, a partir de hacer firmar a otras personas, determinar quién es la persona que hizo el trazo que ustedes están señalando como que el trazo falso? Para que pueda responder, señor Carrión. Sí, la respuesta es sí es posible. En este caso no ha sido materia de objeto pericial, y para determinar la autenticidad, mejor dicho, la autoría de una firma falsificada, se requiere tomar diferentes muestras a las personas que, de acuerdo a la investigación, pueden estar involucradas en estos hechos. Pero particularmente en este tipo de firmas, no le digo que es imposible, pero resulta un poco difícil porque los trazos que desarrolla el congresista, ¿no? Tendrían que ser, entre comillas, imitados por esas personas que están sujetas a investigación, y sería inducirlos a que ellos se estarían autoinculpando. Se puede identificar una firma falsa, pero desde el momento que puede haber rasgos legibles, ¿no?, para poder analizar esas muestras. Sí. Congresista Mulder, culminó, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Algún otro señor congresista? Congresista Narváez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle, ¿usted en conclusión está descartando que las 7 firmas no corresponden al congresista Salaverry? ¿Esa es su conclusión final? Mi conclusión es que son firmas falsificadas. Gracias. Gracias, congresista Narváez. Sí, efectivamente, es la pregunta que la presidencia le iba a hacer. Las conclusiones de este peritaje grafológico. ¿Usted se reafirma en que son firmas falsas? Sí, las 7 firmas que han sido sujetas al dictamen pericial son firmas falsas. Okay. Gracias, señor Carrión. ¿Algún otro congresista Letona? Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quería preguntarle cuál es su experiencia y si está inscrito en el registro de peritos. Sí, para que responda, señor Carrión. Sí, mi experiencia es tengo más de 20 años como perito grafotécnico y sí pertenezco al registro de peritos judiciales de la Corte Superior de Justicia Lima Sur. ¿Desde qué fecha? ¿Cuál es la fecha en que usted se inscribe en el registro? De este año. ¿Desde este año? Sí. ¿Desde el 2019? Desde el 2019. ¿Qué mes? Ha sido el mes pasado ha sido la convocatoria. Ok, gracias. Gracias. Gracias, señor Carrión. Si no habiendo mayores preguntas de los señores congresistas, puede pasar a retirarse, señor Carrión, cuando usted lo disponga, y gracias por su presencia en esta Gracias comisión. también a ustedes. Permiso. Se invita al siguiente testigo, el señor Gianmarco Paz Mendoza, oficial mayor del Congreso de la República.
Gracias, señor Paz Mendoza, por acudir a la invitación de la Comisión de Ética. ¿Usted tiene conocimiento del por qué se le ha invitado a esta audiencia? Buenos días, señora presidenta, señores congresistas. He sido invitado en mi condición de testigo para el esclarecimiento de los hechos contenidos en la referida resolución conforme me indica el oficio 486 enviado por su presidencia. Perfecto, señor Paz Mendoza. Si tiene algo que manifestar, lo puede hacer en este momento. No, he venido en atención a su citación y quedo a la disposición de todos los señores congresistas a las preguntas que me puedan hacer sobre el particular. Perfecto. Usted ha sido convocado para informar, señor Paz, respecto de las regulaciones administrativas relacionadas con la semana de representación. Como el cargo que en este momento usted ostenta, le corresponde respondernos ante esta pregunta. Bien, como ustedes saben, señores congresistas, el artículo 23, literal F del reglamento del Congreso, establece que los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. La norma señala también que asimismo deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentos de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Es en base a esta disposición que los congresistas de la República acuden a sus circunscripciones electorales de procedencia en lo que se ha denominado la semana de representación. Y sobre este punto presentan un informe de actividades realizadas. La Junta de Portavoces, en su sesión de fecha 16 de abril del presente año, a raíz de una consulta formulada en ese órgano parlamentario, le solicitó a esta Oficialía Mayor un informe sobre cuáles son los alcances de esta disposición reglamentaria y su compatibilidad con el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas son elegidos como representantes de la nación, representan a toda la nación. El informe emitido por Asesoría Jurídica en atención a este requerimiento de la Junta de Portavoces señala lo siguiente, opinión que evidentemente comparto. Una interpretación compatible con dicha disposición con el principio constitucional de representación debería de considerar dicho mecanismo, hablando de la semana de representación, como uno que tiene por propósito únicamente promover el acercamiento de los parlamentarios a la ciudadanía, preferentemente de la circunscripción electoral de procedencia. Sin embargo, su interpretación literal como una obligación irrestricta que imposibilita al parlamentario realizar otras expresiones de su función de representación o en otras circunscripciones es evidentemente contraria a la norma constitucional. En efecto, si el congresista representa a la nación, no es pacífico aceptar que su labor se pueda realizar únicamente en la circunscripción electoral, tampoco en días laborables continuos, pues su función se ejerce a tiempo completo y no está sujeta a jornadas laborales, pues esta se ejerce de manera permanente. Tampoco es compatible la interpretación literal de dicho dispositivo reglamentario que imposibilita al congresista participar en sesiones de otros órganos parlamentarios que regularmente se realizan en la capital o en otras circunscripciones o en otro tipo de actividades, las cuales se realizan en su condición de representante de la nación. La lógica de la representación, por tanto, implica que el congresista puede definir las actividades, los lugares, los días, los horarios y demás detalles de su función. Para el cumplimiento de esta función, desde el año 2010 que se creó, se hizo la modificación al reglamento del Congreso, se aprobó un informe en la mesa directiva de esa época, por el cual se le otorgaba al congresista
un módulo de apoyo logístico para los despachos congresales en el ejercicio de la semana de representación. Este fue el acuerdo 018-2010-2011, que preveía lo siguiente: preveía viajes para los asesores, pasajes aéreos o pasajes terrestres, y al congresista que lo solicite se le reconocería un reembolso de hasta 2.000 soles por gastos no previstos. Este mecanismo de reembolso, que existió hasta el año 2007, se modificó a los efectos de entregarle a cada congresista una asignación por semana de representación, la cual, conforme a los informes correspondientes, tiene carácter de ingreso conforme a la regulación prevista en el texto único ordenado de la ley del impuesto general a la renta, del impuesto a la renta, perdón. Este mecanismo, además, establece que el monto está sujeto al impuesto a la renta. Y para el apoyo logístico se estableció también que los asesores podían viajar durante los 5 días de la semana de representación y adicionalmente 3 días adicionales que se podían realizar 15 días antes o 15 días después de la semana de representación establecida en el rol de aprobado por la mesa directiva. En consecuencia, desde esa época, la asignación por función de representación es un ingreso sujeto al impuesto sujeto al impuesto a la renta y respecto del cual no se rinde cuentas. Por eso es que se cambió, conforme a dicho acuerdo, el mecanismo de rendición de cuentas de los montos gastados y que eran reembolsados a los congresistas por el mecanismo de entrega de estos montos que alcanzan más o menos 2.800 soles por semana de representación, respecto del cual no se rinde cuentas, y para lo cual es necesario únicamente presentar un informe de actividades. Pero este informe de actividades no es un informe propiamente de rendición de cuentas. Este es un informe de carácter parlamentario, es un documento parlamentario que sigue un trámite donde la administración del Congreso no tiene mayor injerencia. Porque el documento presentado por los señores congresistas de la semana de representación ingresa por cualquiera de las mesas de partes de trámite documentario, presidencia, la Secretaría Técnica, Oficialía Mayor, y son derivados a la Dirección General Parlamentaria y a la Oficina de Relatoría y Agenda para su consideración en la agenda del Consejo Directivo. Ese es el procedimiento que se da sobre la semana de representación. Gracias, señor Gianmarco Paz. Si algún señor congresista desea preguntar, puede hacerlo en este momento. Congresista Ceballos. Gracias, presidenta. Una pregunta. El reglamento señala, aquí lo dice así, dice que en relación con la salida, la llamada semana de representación, el congresista debe informar regularmente sobre su actuación parlamentaria, ¿no? La pregunta, y se entiende que el aparato administrativo tiene que cautelar lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto se hace? ¿Ustedes tienen una información de si los congresistas presentan su informe después de la llamada semana de representación y en qué porcentaje presentan su informe y qué grado de retraso tiene? Para que responda, señor Paz. Gracias, presidenta. En tanto que es un documento parlamentario, nuevamente, nosotros no podemos intervenir en o por ejemplo, solicitar a un congresista que presente un informe de representación, porque no existe propiamente en el reglamento un plazo. De hecho, en el año 2013, a propuesta del ex congresista Luna Gálvez, se presentó en el Consejo Directivo una iniciativa para que se estableciera un plazo para la presentación de los informes de semana de representación. Este pedido que hizo el congresista Luna en el Consejo Directivo de ese entonces fue derivado a la Comisión de Constitución y fue declarado improcedente. Entonces,
Los informes... Señor Paz, una interrupción le pide el congresista Ceballos, por favor. Mi pregunta es precisa. Acá dice que se debe informar regularmente sobre la actuación parlamentaria. Entonces, ¿qué tan regularmente se informa? ¿Qué tan regularmente informan los congresistas en este Congreso de su actuación parlamentaria? Porque cobramos por esa. ¿Qué tan regularmente? ¿Lo hacen la mayoría? ¿Lo hacen la minoría? ¿Cómo es? Ustedes deben tener un balance, ¿no?, de este tema. Para que responda, señor Paz. Los informes se publican en el portal del Congreso y no corresponde en todo caso a la administración, por lo menos, digamos, en esta gestión no se ha hecho una evaluación de cuántos congresistas están presentando sus informes de semana de representación. No hemos hecho una evaluación ahorita, en todo caso podría lanzarle una información adicional sobre el nivel de cumplimiento de cada congresista, pero todos los informes se publican una vez que ingresan a Oficialía Mayor y se derivan a la Dirección General Parlamentaria. Por su intermedio, señora Presidenta. Lo que estamos discutiendo acá es si efectivamente se cumple con la semana de representación que recibe el congresista un monto de dinero, ¿no? Si realmente lo ejecuta o no lo ejecuta. Y esto ha sido parte de una noticia en los medios muy difundido, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, porque además estamos evaluando si es que efectivamente aquí, más allá de la firma o no la firma, si se cumple o no se cumple la semana de representación. Entonces yo le pregunto, ¿en este Congreso se cumple la semana de representación? ¿Cuántos congresistas cumplen la semana de representación? Tomando en cuenta que el único parámetro que tenemos es la presentación del informe. Ustedes deben tener un porcentaje de cuántos congresistas presentan su informe y cuántos no lo presentan y desde cuándo, ¿no? Para que conteste, señor. En respuesta a la pregunta del congresista, yo diría que sí se cumple con la semana de representación y con la presentación de informes. No tengo ahora mismo, digamos, una estadística sobre el nivel de cumplimiento de cada congresista, pero sí presentan sus informes. Gracias, señor Paz. Terminó. Congresista Salazar, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Lo que quería precisar es que no confundamos esta denuncia, Presidenta. Esta denuncia es en relación a informes falsos, no es en relación a la asistencia o al cumplimiento de los informes de representación. Entonces hay que tener bien claro cuál es la denuncia para no desviarnos del tema. La pregunta para el oficial mayor, él dice que el informe no es sinónimo a rendición pecuniario, ¿no?, por los 2.800, pero sí en el reglamento está explícito y es tácito que se debe presentar el informe de representación. Para que responda, señor Paz. Sí, congresista, efectivamente, el informe no tiene por objeto rendir cuentas del monto entregado, es un informe de actividades. Y el reglamento del Congreso lo que establece es que se informa de manera regular. No sabemos si es un informe por cada semana de representación, que es como efectivamente se da en la práctica parlamentaria, o si es un informe al final del periodo anual de sesiones por todas las semanas de representación que se han efectuado en el año. No está establecido. Y el acuerdo de mesa directiva que regula el tema de los montos asignados también dice que se cambia el mecanismo de rendición de cuentas por presentación de informe de actividades. O sea, un informe de actividades tiene por objeto desarrollar algún tipo de información sobre las reuniones que ha sostenido el congresista o las audiencias con la ciudadanía, con las organizaciones, etcétera, no para rendir cuenta de los montos entregados. Gracias. Sí, Presidente. Entonces, sí, nosotros como parlamentarios tenemos la responsabilidad de dar cuenta de nuestra semana de representación y no hay la relación con el aspecto pecuniario. La siguiente pregunta al oficial mayor es si nos puede decir la ruta que sigue una presentación de un informe de semana de representación. ¿Cuál es la ruta? Para que responda, señor Paz. Gracias, Presidenta. Los informes elaborados por cada uno de los congresistas en sus despachos congresales son presentados a través de cualquiera de las mesas de partes de la Presidencia, de Trámite Documentario, la Secretaría Técnica de Oficialía Mayor. Ellos tienen instrucciones de recibir el documento y luego se deriva o se envía a la Oficialía Mayor
con un proveído se deriva a la Dirección General Parlamentaria. La Dirección General Parlamentaria envía el original a relatoría para agendarlo en el Consejo Directivo y envía también una copia del documento a la Oficina Técnica de Enlace para que lo publiquen en el portal del Congreso. Una vez que se ve en el Consejo Directivo, se envía el archivo, porque ya nosotros, por un tema de gestión, hemos avanzado con la publicación del informe. Normalmente el decreto o el acuerdo del Consejo Directivo es, con conocimiento del Consejo Directivo, publíquese el informe, que ya lo hemos hecho, y remítase al archivo, y va esto al Archivo General del Congreso. Congresista Salazar. Sí, Presidenta, ¿por qué le pregunto la ruta de la presentación del informe? Porque aquí hay dos elementos muy importantes. Uno es que la denuncia está por informes que no son los verdaderos, ¿no? Es una falsificación del informe en la supuesta semana de representación, y lo otro es supuestamente la adulteración de la firma. Entonces mi pregunta es, y por eso que quería saber cuál es la ruta, ¿no? ¿Qué persona, por ejemplo, si yo soy mesa de parte, yo recibo el informe de cualquiera de los 130 congresistas, yo lo registro el informe que estoy recepcionando, pongo el sello y pongo la persona que ha presentado el informe. Entonces sería importante para identificar toda esa ruta y quién ha sido la persona que presentó los informes supuestamente falsos y supuestamente adulterado la firma. Eso sí me gustaría que lo pidamos para identificar responsabilidades, Presidenta, porque aquí no puede venir una persona externa fuera del Congreso, ir a mesa de partes y presentar el informe. Tiene que ser un personal del despacho de cada congresista que va a presentar el informe para identificar a la persona. Entonces sí es importante ver esta ruta. Gracias, Presidenta. Sí, congresista Salazar. Vamos a darle seguimiento a esta solicitud. Congresista Narváez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Un comentario y una pregunta. Últimamente, a raíz de estas noticias, hemos tenido algunas reuniones en la Junta de Voceros tratando de ver un mecanismo, pero escuchando a los que ya tienen mucho más experiencia en el trabajo parlamentario, yo más o menos capté de que esto del informe es como un testimonio de un trabajo realizado en la semana de representación. Básicamente es eso, ¿no? O sea, tú no rindes cuentas con facturas ni boletas, pero sí me dices dónde has estado. Y para saber que has estado ahí, tú me presentas con fotos y con testimonios, con fotografías de que tú has estado presente el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en alguna parte de tu región. Concreto, ¿no es cierto? Y eso es el informe. La pregunta es la siguiente, ¿no? Y obviamente hay que tratar de ver desde la comisión de repente alguna idea que permita para adelante mejorar este tema y hacer que las cosas puedan por lo menos quedar más claras. Pero lo que le pregunto a ustedes no está bien, creo, ¿no?, que ustedes puedan tener varios canales para un tema tan delicado relacionado con el trabajo de los congresistas. Yo creo que debe haber un solo punto, es una sugerencia, no sé, por eso quería preguntarle si era posible que ustedes puedan decir, bueno, solamente en tal lugar a tal persona, que conoce incluso a la gente que trabaja en nuestros despachos, se le recibe. Porque no es difícil, somos 130 congresistas. ¿Quién es el asesor principal de cada despacho? Tal persona, ese es el que debe entregar, el mismo asesor. Y entonces chequea y ya, se verifica, cosa que con eso nos aseguramos todos, porque si no, en cualquier momento te pueden meter un informe con firma falsificada y lo van a publicar en el portal, de repente ni siquiera sé. Para evitar eso creo que se debe mejorar ese trabajo, señor oficial. No, yo ya terminé, le hice una pregunta, no sé si eso era posible, un solo canal, ¿no? Congresista Letona tiene la palabra. La misma lógica de lo que señala el congresista Narváez, porque, a ver, yo voy a hablar por mi experiencia personal, sin temor a equivocarme. He presentado todos mis informes de representación, los firmo, los reviso y viso cada una de las páginas
y estos tienen un número que le asigna mi secretaria, que es la que crea en el sistema los números. Entonces, en esa lógica es bien difícil que alguien externo pueda ir a presentar un informe de representación de la congresista letona, porque entiendo que nosotros tenemos un sistema de trámite documentario y es el sistema a través del cual hacemos seguimiento a los informes de representación y sabemos que han ido a la oficialía y después han ido a la oficina de atención al ciudadano y se publican. Esto es así. Entiendo que el registro de los documentos es un registro además de físico virtual. Entonces, mi pregunta sería, ¿estaría descartado que sea una persona externa? Sí, una interrupción le pide la congresista Ceballos. Sí, yo la verdad que no termino de entender bien este tema, ¿no? Porque usted está hablando de los informes de representación. Entonces, como bien dice la congresista Úrsula Letona, hay congresistas que preparamos el informe, le ponemos las fotos y todos los lugares donde vamos. Pero después, entrando a la página web y buscando en el Congreso y las propias noticias periodísticas, me encuentro que hay congresistas que nunca han presentado su informe. Sí, pues. Y hay congresistas que han presentado 1 o 2 informes en un año. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué informe de representación estamos hablando, no? Y el contenido del informe tampoco interesa. O sea, aquí pasa todo, ¿no? Si la prensa no se entera, una entrevista, una visita a un lugar y es todo el trabajo de representación de la semana, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de control en la oficialía de esto? No digo de ahora, digo de siempre, ¿no? Porque estamos hablando de la seriedad del informe y todo esto, y ¿qué hacemos con un congresista que nunca ha presentado un informe? ¿No? O que otros que han presentado un solo informe en un año. ¿Eso está bien? ¿No? Entonces, yo quisiera saber su opinión, o no hay ningún tipo de control sobre los informes de representación. Gracias, sí. Congresista Letona, para que culmine y pueda responder el oficial mayor, por favor. Gracias, presidente. En esa lógica, en el entendido que la creación del número de estos oficios que remitimos se crean a través del sistema, yo veo poco viable que personas ajenas a un despacho congresal puedan presentar documentos y sean admitidos en la mesa de partes, porque entiendo que cuando llegas, presentas y el de mesa de partes admite ese documento tanto físico como en el sistema. Entonces, no entiendo cómo podría desprenderse esta teoría de que son personas extrañas. Sí, para que responda, por favor, a las preguntas de los congresistas Narváez, Ceballos y congresista Letona, por favor, oficial mayor. Gracias, presidenta. En respuesta a lo que señaló el congresista Narváez, sí, bueno, efectivamente es una medida administrativa que se puede implementar, de que haya una sola mesa de partes. No obstante ello, la administración del Congreso ya ha venido desarrollando algunos proyectos. Ahorita, por ejemplo, tenemos uno a nivel de prueba en la Oficina de Tecnologías de la Información para implementar en el Congreso la firma digital, con lo cual evitaríamos el traslado de documentos físicos, ¿no? Y nos permitiría la verificación de quien presenta el documento, ¿no? Hemos apostado por este mecanismo que, como le digo, está todavía en periodo de prueba, pero sí, mientras tanto podríamos implementar un mecanismo de que haya una sola mesa de partes para recibir los informes de la semana de representación. En relación con la pregunta del congresista Hernando Ceballos sobre si hay un control sobre el contenido, no. ¿Por qué? Porque ese control del contenido lo hace el Consejo Directivo. Acuérdense que este es un informe de un congresista de la República y la administración no tiene competencias para poder evaluar el contenido de un documento parlamentario. Lo que sí podemos hacer es implementar, si es que esa es la idea, ¿no?, mecanismos para, por ejemplo, advertir, ¿no?, el nivel de cumplimiento de cada congresista, pero se evidencia en el portal del Congreso. Uno en el portal del Congreso puede ver si es que tus informes están presentados o no. En relación con lo señalado por la congresista Úrsula Letona, sobre si es que estaría descartado que sea un externo, no lo sé, eso entiendo ahorita es materia de investigación por el Ministerio Público, pero sí pues tenemos que implementar algún mecanismo de control, mayor control para verificar
cuál es la ruta que se da respecto a los documentos en el Congreso, pero no estoy ahorita en condiciones de descartar si el grado de vulnerabilidad es cero, ¿no?, sobre estos documentos en el Congreso de la República. En todo caso, podríamos solicitar, informes a la Oficina de Tecnología de la Información para ver si un documento subido en el sistema de trámite documentario puede ser cambiado en el camino. Tendría que solicitar un informe sobre la vulnerabilidad de este sistema, ¿no? Gracias, señor. Congresista Salazar. Presidenta, el primer filtro del informe somos nosotros los congresistas. Cada congresista tiene que revisar los informes y tiene que saber qué es lo que firma. Entonces, sí hay control. Cada uno de nosotros en nuestros despachos tenemos que hacer una revisión de todos los documentos que salen de manera oficial de nuestros despachos. Segundo, la opinión que ha dicho el oficial mayor en relación a una consulta que se le ha hecho en Junta de Portavoces, esa opinión no es vinculante. Lo otro, ¿y por qué le preguntaba, Presidenta? Porque no, aquí de repente algún colega se ha querido desviar, que dice que alguien externo, es imposible, pues, que alguien externo de la calle venga y presente el informe, eso es totalmente descartado y descabellado. Yo le preguntaba por qué, y por qué decía de la ruta, Presidenta, porque aquí, cuando lo han llamado a la persona supuestamente que presentó los informes, en sus descargos, con fecha 6 de diciembre del 2018, y del 25 de enero del 2019, dirigidos a su persona, la presidencia, señala que los informes de representación cuestionados fueron elaborados por el personal de su despacho, dice. Tanto así que se despidió al asesor luego de que reconociera su negligencia laboral y responsabilidad en los hechos ocurridos, dice, ¿no? Sin embargo, dice, el asesor Gianmarco Antonio Quesada Castro, en sus descargos remitidos a la comisión, señala que su persona no elaboró los informes de la semana de representación del congresista Salaverry, ni tuvo ninguna participación que pueda decir al respecto. Él hace el descargo. Y señala no haber firmado ni visado ninguno de los informes en materia de cuestionamiento. Entonces, por eso justo yo le preguntaba al oficial mayor cuál era la ruta, ¿no? Porque la persona que, Gianmarcos, niega totalmente que él haya elaborado y niega que él haya participado en esta elaboración del informe. Y también cuando nosotros presentamos nuestros informes de representación y queremos que estén en nuestras regiones, también, no sé si todos los hacen, pero también cuando en la región piden qué hemos hecho, a dónde hemos ido, nosotros directamente vamos, coordinamos a través de un mail a participación porque hasta que va por la mesa de partes, llega a oficialía mayor y es un trámite y se demora, y a veces dicen, no ha presentado el informe de representación, nosotros sí lo hemos presentado, pero la ruta es larga, entiendo que son 130 congresistas que se demora, entonces nosotros también directamente podemos coordinar a través de la mensajería por mail a participación y para pedirle que ellos lo puedan colgar con antelación hasta que le llegue la información, ¿no? Esa es la ruta, por eso es importante que conozcamos el procedimiento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Salazar. ¿Tiene algo que agregar, señor Paz? Gracias, Presidenta. Yo únicamente deseo agregar que en mérito a lo solicitado por la Junta de Portavoces sobre el tema de la semana de representación, quiero decir que como consecuencia del marco jurídico constitucional vigente, las actividades en el ejercicio de la función de representación son permanentes y en toda la nación, y no se circunscriben necesariamente al ámbito territorial ni temporal que señala el reglamento del Congreso, debiendo entenderse claramente que la denominada semana de representación es solo una de las técnicas mediante las cuales los señores congresistas ejercen esta atribución. Perfecto. Sí, congresista Letona. Yo creo que es evidente lo que manifiesta el oficial mayor, que hay temas por corregir, que surtirán efectos a futuro, pero el tema de fondo es mucho más grave, Presidenta, porque estamos hablando de informes que habrían sido adulterados, con fotos adulteradas, y que en la respuesta que se nos da es que lo han hecho terceros.
Entonces yo creo que más allá de la necesidad de sí proceder a una recomendación para corregir el mejor mecanismo para ejercer la labor de representación, es que en este caso hay un tema de fondo que tenemos que investigar, y es ¿qué pasó? O sea, a mí me parece increíble poder que haya habido varios informes, no uno, no dos, varios informes que han sido adulterados, y que el congresista Salaverry en sus descargos manifiesta que lo hacían sus asesores. Entonces, acá tiene que haber una persona responsable, y a eso se llega. O sea, entiendo que esta comisión tiene la obligación de buscar la verdad material, y la verdad material no es, en los casos que investigamos, en intentar responsabilizar a un congresista, pero sí creo que aquí, más allá de que haya o no temas para precisar en la semana de representación, en el trámite hay algo irregular, y ahí es donde tenemos que incidir en la búsqueda de la verdad. Gracias, congresista Letona. Solo muy puntual, señor Paz, por favor.